Ha llegado el momento de darle la bienvenida a Adalberto Ticona, quien es ex ejecutivo de la CSUTCB. Estimado Adalberto, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Muy buenas noches, hermano. Un placer saludar a la familia alteña, a la familia boliviana y bueno, pues después de una jornada laboral en este punto de encuentro. A sus órdenes, hermano. La población, Bolivia en general, está viviendo una temporada de tensa calma. De repente la población está tranquila y pasa algo y todo se pone tenso y las organizaciones sociales amenazan con marchas y demás. Es el caso de la FEJUVE del Alto, a la cabeza del señor Juan Saucedo, quienes salieron en marcha de protesta esta mañana con diversos puntos, observando el tema de la canasta familiar, la falta de gasolina, diésel y también solicitando que se les pueda rebajar el sueldo a funcionarios públicos. Dentro de ese marco, ¿cómo ve usted esta medida de protesta por parte de la FEJUVE alteña? Mire, en la Constitución desde ya es permisible toda manifestación de la sociedad civil organizada, siempre respetando en el marco constitucional y no sin quitar o entorpecer los derechos de otras personas que no están en una movilización. En ese marco, ¿no? En mutuo respeto, es permisible este tipo de manifestaciones. Ahora, el pliego petitorio evidentemente es quizás la variante que en algunos casos, como la anterior semana, habían pedidos de acortamiento de mandato, plazos, etcétera, que eso no suma a la solución integral de lo que fundamentalmente el pueblo siempre, como mandantes, requiere que la economía esté siempre a favor del pueblo. Entonces, esa hermenéutica es muy importante analizar, reflexionar y fundamentalmente también los dirigentes que sí tenemos que velar lo que es el interés colectivo. Entonces, en ese orden creemos de que lo que es el tema de la canasta familiar obviamente está ligado no técnicamente hablando con el suministro de combustible. El carburante o el combustible es el factor de energía que mueve la economía. Todos requerimos lo que es el combustible. Por tanto, como es tema de subvención, creemos que es un patrimonio económico porque la subvención llueve para todos, ¿no? Sin discriminación alguna. Entonces creemos de que tanto los consumidores y los proveedores como rol del Estado tenemos que equilibrar con eficiencia y eficacia y al mismo tiempo lo que siempre se ha dicho, el consumo real. Lo ideal es que ambas partes cuidemos ese patrimonio del Estado como política en este momento para la economía nacional. Entonces, esa es una reflexión quizás horizontal pensando en todos, pero poniéndonos verticalmente con posiciones radicales o simplemente con una consigna de un sector, eso evidentemente perjudica al resto. Entonces, eso creemos que ha habido avances en el tema del diálogo, con el tema del transportes, la departamental de La Paz, y obviamente esos compromisos hoy en día toca como control social ir de cerca para que esos acuerdos se cumplan de ambas partes. Y eso es lo que nosotros siempre queremos en el Distrito 8, yo vivo en Sencata, orgánicamente desde el barrio también evidentemente han pedido como que el servidor público o el rol del Estado es satisfacer necesidades colectivas, esa es la misión de Estado. Entonces el servidor público está conforme a las normas que nos rigen y fundamentalmente a la ley 1178. El servidor público no percibe un sueldo, un salario. El Estatuto del Funcionario Público dice una remuneración a resultados o productos que hace el servidor público. Eso dice la ley 1178. Por tanto, todos los actuados, todo lo que trabaja, está sujeto a la observancia de acuerdo a lo que establece la ley 1178 con lo que es las auditorías, los exámenes posteriores de la gestión ejecutada, y esa evaluación evidentemente
amerita revisar qué tanto eficaz y eficiente hemos sido en nuestro propósito o nuestras actividades conforme a nuestras atribuciones y competencias. Entonces, fundamentalmente ahí las autoridades electas, alcaldes, concejales, presidentes, diputados, senadores, jueces, todos los que hoy en día tenemos autoridades electas, fundamentalmente, está observado su remuneración. Como no está satisfaciendo necesidades colectivas, entonces desde el Distrito 8 hemos dicho que se rebajen los sueldos, que se levante como se dice, la pensión vitalicia a los expresidentes. Entonces creemos de que desde ese nivel de análisis legítimo tiene que ser escuchado, debatido y analizado. Pero para que se levante, para que se reduzca en el tema de la remuneración de los legisladores, por ejemplo, tiene que haber una norma que diga que sí hay una determinación de que todos tienen que rebajarse al 50%. Pero eso es un pedido del pueblo. ¿Qué dice hasta ahora lo que son los legisladores? Desde el Distrito 8, desde la ciudad del Alto, hay diputados, senadores, están en la obligación de responder. Y eso es tener ética como autoridad electa representando a su pueblo. Lo contrario es traición a ese mandato que lo supieron dar. Entonces es importante, hermano, y en un medio de comunicación mi persona había propuesto que en el tema legislativo específicamente sea por producto y o resultado, como dice la ley 78. Vale decir, disgregar las distintas áreas que tienen como actividad en el marco de sus competencias, lo que es legislación, gestión y fiscalización fundamentalmente. La legislación es de que el legislador tiene que producir proyectos de ley, tiene que trabajar, socializar, etc. Es un trabajo arduo. La fiscalización igualmente, de la mano con la Contraloría, de la mano con las instituciones llamados por ley, tiene que hacer la fiscalización. Y hay harto tarea. Y en eso, ¿qué dicen nuestros legisladores de este periodo constitucional? Hay una disposición o una sentencia que les impide hacer censuras o exámenes a los ministros, ¿no? Y en eso se ha vuelto una chacota. Simplemente ellos, teniendo una mayoría en la oposición, sacarle al ministro que les guste y hacer un desequilibrio. Entonces la pregunta ahí nos habíamos dicho, ¿el examen es a la persona o a los resultados que ha demostrado o que ha impreso en sus competencias a esta autoridad? Entonces eso no está normado. Precisamente por esos antecedentes hay una sentencia que paró para que no estén, bueno, pues sujetos a examen en el legislativo, como siempre hay, ¿no? Y eso ellos lo manejan. Entonces, hay que revisar nuestras actitudes, nuestras normas administrativas, para que todos apuntemos de que tengamos eficiencia, eficacia y ante todo calidad de atención humana a todo el pueblo. Y eso corresponde a los 4 poderes del Estado. Ese es el panorama, hermano. Entendemos que el tema de lo que es el combustible, coyunturalmente hay soluciones prontos, de inmediato, de corto plazo, y eso hay que valorar. ¿Qué medio de comunicación dijeron desde la anterior semana cuando ya los surtidores empezaron a funcionar nuevamente? ¿Y con qué se pagó? Esa es la pregunta que las bolivianas y bolivianos hacemos. Con moneda digital. Hay un decreto que ha emitido el gobierno para que el ministerio, o fundamentalmente YPFB, compre moneda digital, las criptomonedas, y con eso se pague. Y eso es oficial en el mundo. Entonces, ¿qué nos estamos viendo? De que siempre hay soluciones en el camino, pero ellos, lamentablemente, con el bloqueo desde el legislativo y con todos los bloqueos que hemos tenido, era generar una convulsión social con este tema de falta de combustibles. Obviamente, a estas alturas, si no hubiese sido ese mecanismo que es por resultados, hubiésemos estado quizás en una situación mucho más lamentable. Entonces, ¿cuál sensible es la función del Estado? Y peor todavía,
cuando estamos gobernando y somos gobernados en época de vacas flacas. Evo Morales, y en esos 14 años de gobierno, ha tenido bastantes recursos y evidentemente había dólares, había gasolina, había diésel, había todo. Entonces, esa diferencia también tenemos que saber empoderarnos y decir, estamos en un periodo por estos errores lamentablemente de gestiones pasadas, pero hay que afrontar. Y esa es la riqueza de la democracia, y entendemos que el pueblo poco a poco eso va a ir disipando, y la calidad del servicio del Ejecutivo, esperamos que hasta el último día de su mandato vaya a fortalecerse en la misma como estamos estos días. Con eso vamos a desarrollar nuestras elecciones nacionales, vamos a escuchar propuestas de los competidores en la arena electoral, en fin,